Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por una semana más. Gracias a Dios porque podemos venir a estudiar juntos, venir a servir a nuestros hermanos, venir a hacer la parte que nos corresponde, recordándonos a nosotros mismos lo que Dios ha dicho, que para eso es la alabanza, ¿verdad? Es una forma de recordarnos lo que la Escritura ha dicho. Y cantado pues es más fácil, ¿verdad? Cantado es más fácil que memorizado. Y mucho de lo que hemos estado cantando lo estamos estudiando, ¿verdad? Esta última canción específicamente habla sobre uno de los puntos que vamos a tratar con respecto a la justificación. Y si pones atención, mucho de la letra habla y afirma lo que hemos estado estudiando en el Ordo Salutis. Hoy vamos a continuar. La semana pasada hablamos de la regeneración. Dijimos que en la cadena de oro, en Romanos 10, Dios afirma que los que han sido llamados también van a ser justificados. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también Dios los justificó y a los que justificó también los glorificó. Es Romanos 10:30. Así que la Biblia nos enseña con toda certeza que aquellos que han sido llamados van a ser justificados. Y el apóstol Pablo está resumiendo, al decir justificados, está resumiendo más cosas que la Biblia enseña que suceden, están incluidas en la parte de la justificación. La regeneración, la fe, la conversión, que incluye el arrepentimiento, la justificación y la adopción. Por una aclaración para no generar confusión, la fe no está en el Ordo Salutis, yo la estoy agregando porque es una parte fundamental que distingue la doctrina que sostenemos de otros tipos de doctrina. La pregunta esencial que habíamos dicho la semana pasada es si la fe es después de la regeneración o antes de la regeneración. Y eso lo vamos a usar como punto de partida el día de hoy. Pero dijimos que cuando Dios hace el llamado interno o el llamado eficaz, las personas son regeneradas, ¿verdad? El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en la vida del creyente. Y estos puntos de regeneración, fe, conversión, justificación y adopción son instantáneos. No hay un lapso de tiempo entre ellos. Es algo que sucede en un instante. Así que cuando hablamos de este orden, estamos hablando de un orden lógico, la manera en que podemos comprender. No estamos hablando de qué sucede primero y qué sucede después, ¿verdad? No hay un momento en el que alguien es regenerado pero todavía no tiene fe. O ya tiene fe, pero aún no se convierte. No, eso no tiene sentido bíblico. Todo sucede en un instante, pero poner orden a lo que sucede es muy importante para poder entender lo que creemos. Acuérdense que necesitamos saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. A la hora que a ti te toque explicarle a alguien qué es lo que crees, es necesario que entiendas este orden lógico, porque también nos lleva a cosas prácticas como lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Entonces la semana pasada hice una pregunta: ¿qué tiene que hacer una persona para entrar al reino de Dios? Y vimos que la respuesta más común es decir una oración de fe o recibir a Cristo en tu corazón. Sin embargo, Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos se requiere nacer de nuevo. No una oración, no recibir a Cristo, se requiere nacer de nuevo. Y vimos que la regeneración es precisamente eso, el nuevo nacimiento, donde tú eres transformado. La naturaleza de Adán es removida, ahora hay una nueva naturaleza y se debe de manifestar esa nueva naturaleza. Dijimos que ser cristiano no es un estado psíquico, ¿verdad? No es algo que tú afirmas mentalmente, es algo que debe de generar evidencia, es algo verificable. Vimos que la regeneración es una obra soberana de Dios, específicamente el Espíritu Santo. Así que no depende del hombre, no puede ser producida a voluntad del hombre, es decir, una oración no la puede generar, una decisión no la puede generar, la voluntad humana no puede hacer que la regeneración pase. Dios realiza la regeneración según su soberana voluntad, de acuerdo a su propósito establecido desde antes de los tiempos, ¿verdad? Lo que estudiamos en la elección y la predestinación. Entonces, nosotros no cooperamos. Vimos dos posturas con respecto a la salvación: sinergismo y monergismo. Sinergia, de donde viene sinergismo, es el trabajo de dos o más cooperando. Un equipo de fútbol hace sinergia.
Monergia, que viene del monergismo, es el trabajo de uno solo. Con respecto a la salvación, ¿es monergismo o sinergismo? Lo que demostramos la semana pasada es que es monergismo. Es Dios quien salva al hombre y el hombre no coopera en su salvación. Vimos que la regeneración es el acto monergista y soberano del Espíritu Santo por el cual Dios infunde vida espiritual a los que están muertos en sus pecados y delitos. Y esto es tomado del lenguaje bíblico, ¿verdad? Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Esa es la regeneración. Dios le da vida a un muerto. Vimos que entenderlo de esta manera nos ayuda a seguir, ¿cómo decirlo?, consistentes con lo que hemos estudiado con respecto a la responsabilidad del hombre. Si en la regeneración Dios te cambia, tu voluntad toma una decisión que nunca habías tomado en toda tu vida. Tu voluntad decide seguir a Cristo, pero Dios no te obliga. Al momento en que eres regenerado, tus deseos cambian. Tu deseo más fuerte es Dios y por eso escoges libremente seguir a Cristo. Dios no obliga a nadie a seguirlo, ni lo coacciona para que lo haga. Lo regenera de manera que sus deseos ahora son diferentes y entonces decide en base a sus nuevos deseos. Por eso no hay nadie obligado a ser cristiano. Quienes afirman que son cristianos porque los obligaron, no lo son. No se puede. Que hagas una oración de fe no te hace cristiano. Por eso, cuando vimos estos temas y para avanzar a la conversión, que es el paso que sigue en el Ordo Salutis, por eso he decidido detenerme en el tema de la fe. ¿Por qué? En mi experiencia como cristiano, entendiendo esta doctrina, he hablado con muchos no cristianos tratando de explicarles esto y he hablado con muchos que se dicen cristianos en este mismo tema con la misma explicación y me he encontrado esto, que los no cristianos entienden y los cristianos no. Y eso, la verdad, me fue muy difícil comprenderlo durante años, porque yo le hablo a alguien que no es cristiano y le explico estos temas. Porque a veces surgen preguntas, oye, ¿pero qué tengo que hacer para ser cristiano? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Y les tienes que explicar qué es el nuevo nacimiento y cómo es que la fe viene después de eso. Y cuando se lo he explicado a personas que no conocen nada del cristianismo, me dicen, hace sentido, ya entiendo, ok. Pero cuando se lo explico a los que se dicen cristianos, me encuentro esto. Me siguen diciendo, no, la fe es primero. ¿Cómo va a ser primero la fe? ¿Cómo va a ser que tú, siendo enemigo de Dios, confíes en tu enemigo? ¿Me explico? Tú confiarías en tu enemigo, un enemigo que quiere destruirte. Imagínate esto, un ladrón. El ladrón ve a la policía como enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿El policía está haciendo algo malo? No, al contrario, está haciendo algo bueno al buscar a un ladrón para llevarlo a la cárcel y regresar lo que se robó a su dueño. Pero el ladrón no ve con buenos ojos al policía, ¿verdad? Desde la perspectiva del ladrón, el policía es su enemigo. Ok, ahora imagínate que tienes a un ladrón y a un policía platicando y el policía le dice, ven, acércate, no te voy a hacer nada. No te voy a atrapar, no te voy a esposar, solamente quiero platicar. Tú, siendo el ladrón, ¿le creerías? Por supuesto que no. ¿Cómo es que alguien que no ha nacido de nuevo cree en Dios? Y cuando les explico eso, ellos se quedan pensando y dicen, no, yo sigo en que la fe es primero. Y me costó mucho trabajo entender la razón, pero creo que la encontré, porque después de hablar ahora con esta otra perspectiva, he logrado que muchos cristianos entiendan este punto. No significa que ya dicen, bueno, cambio mi postura, no, pero al menos lo entienden, cosa que no podía lograr antes, no podía lograr que me entendieran. Y la clave está en que cuando hablamos de fe, no estamos hablando de lo mismo. Ese es el punto medular. Muchos cristianos entienden la fe de una manera muy distinta a lo que la Biblia dice. Por eso es necesario hacer una distinción entre la fe de muchos cristianos y la fe bíblica. Cuando hablamos sobre la fe, que es necesario que primero nazcas de nuevo para tener fe, nosotros estamos hablando de la fe en una forma. Cuando ellos dicen, no, primero es fe y luego es el nuevo nacimiento, ellos le llaman fe a otra cosa. Y por eso no nos podemos poner de acuerdo. No sé si alguna vez te ha pasado que discutes, no peleas, discutes con una persona y ya llevan horas y no logran establecer acuerdos. ¿Cómo es posible que no logres establecer un acuerdo cuando las dos partes están dando sus argumentos? La gran mayoría de los casos se debe a que no están hablando de lo mismo.
no están partiendo de las mismas definiciones, por eso no se pueden poner de acuerdo. Por eso creo que vale la pena detenernos antes de la conversión y examinar la fe desde una perspectiva bíblica. ¿Y cómo es que puede ser muy problemático no entender esto? Porque si yo te pregunto, ¿qué es primero, la regeneración o la fe? Aclaro, no me refiero al tiempo. No es diga, a ver, ahorita ya nací de nuevo, pero todavía no llega la fe. Y luego, ya me llegó la fe. No, decimos que es algo simultáneo. Por eso la pregunta es de esta manera. ¿Se requiere la fe para nacer de nuevo o se requiere nacer de nuevo para tener fe? ¿Me explico? No es una pregunta de qué pasa primero, sino de un requisito. Ese es el orden lógico. Para poder hacer esto, primero se requiere esto. Entonces, ¿qué es primero? ¿Se requiere la fe para nacer de nuevo o se requiere nacer de nuevo para tener fe? Esa es la pregunta. Y ya le respondimos la semana pasada. Dijimos, se requiere primero nacer de nuevo para poder tener fe. Entonces, para poder darnos a entender, cuando hablamos con otros cristianos, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de fe no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Por eso no vamos a poder llegar a buenos acuerdos o conclusiones. Por eso tenemos que entender que cuando nuestros hermanos cristianos dicen yo soy salvo por fe o debes de tener fe para ser salvo, ellos afirman que es doctrina bíblica. Ellos afirman que la Biblia es la que dice eso y no ellos mismos. Y cuando nosotros hablamos de fe en un término completamente diferente al de ellos y también nosotros afirmamos que esta definición proviene de la Escritura. Entonces, si hablamos con lógica y las dos fes son contradictorias, o los dos estamos equivocados o uno está equivocado, pero no podemos tener razón los dos. ¿Me explico? Por eso hay que profundizar un poco más en el tema de la fe para entender que cuando hablamos con otros cristianos hay que dejar primero claro y establecer un acuerdo sobre lo que la fe es. Porque una mala definición de fe te lleva a muchos problemas en la vida cristiana, muchísimos. Y muchas veces aprendemos a la mala, como me pasó a mí. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy qué es la fe. Porque si naces de nuevo y luego tienes fe, se vuelve muy claro entender la conversión. Si primero fue la fe y luego naciste de nuevo y luego la conversión, ya no se explica la continuidad del orden de las cosas que estamos viendo. Entonces hagamos este ejercicio. Primero, validemos nuestro concepto de fe. No sé qué creas tú, de los que me están escuchando aquí. Aquí espero que todos tengamos el mismo entendimiento. Pero no sé, en otras partes me están escuchando. Es la primera vez que escuchan este audio. Yo hablo de fe partiendo de nuestro contexto local y de lo que nosotros ya sabemos, y genera confusión en aquellos que tienen otro concepto de fe y no logran hacer sentido de lo que estamos diciendo. Entonces este ejercicio es bueno para nosotros porque nos recuerda qué es la fe, nos ayuda a recordar qué es lo que otros definen como fe para poder partir de ahí a la hora de explicarlo. Acuérdate, ¿qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo lo aplicas y cómo lo enseñas? Si no tienes claro primero qué y el por qué, no lo vas a poder vivir, mucho menos vas a poder explicarlo. Y no poder explicar este tema ha generado, y yo lo he visto, personas que dicen abandonar la fe cristiana precisamente por las explicaciones que les dan en sus iglesias. Personas que les explican qué es la fe ha provocado que muchos digan esto es una farsa y se retiran del cristianismo. Entonces, vamos a orar antes de empezar para poder enfocarnos en entender cuál es la fe bíblica. Oremos. Señor, gracias porque tenemos tu palabra para poder estudiarla. Gracias porque está al alcance de todos. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que está escrito ahí, nos convence de que es verdad, de manera que podamos empezar a aplicarlo. Y hoy te rogamos para que amplíes nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a comprender de una manera más profunda qué significa la fe en términos bíblicos. Ayúdanos a entender qué es lo que otros entienden cuando hablan de fe, de manera que podamos tener un punto de partida claro y poder cumplir, como dice tu palabra, presentarnos delante de ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse porque usan rectamente la palabra de verdad. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pregunta clásica para todos los cristianos, ¿qué es la fe? La gran mayoría de los cristianos a los que yo les pregunto eso, cristianos informados, porque hay unos cristianos que se dicen cristianos pero no saben nada del cristianismo, ¿verdad? Yo hablo de cristianos que sí tienen algo de conocimiento bíblico. ¿Qué es la fe? Citan Hebreos 11.1. Hebreos 11.1, Reina Valera 60.
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y decimos, bueno, sí, eso es una buena definición bíblica. Pero ¿qué entiendes cuando lees esto? ¿Cómo lo interpretas? Ellos lo interpretan así. Fe es estar seguro de lo que espero, ¿verdad? Certeza de lo que se espera. Aún aunque no tenga evidencia, eso es convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo creo a pesar de no tener razones para creer. En otras palabras, mucho más simplificado, una fe ciega. Una fe que cree sin ver. ¿Eso está mal? Y dices, sí y no. ¿Cómo que no? Si eso es lo que dice Hebreos 11:1. Porque eso genera problemas con otros versículos bíblicos. Pero de entrada, cuando hables con alguien que tiene un concepto distinto de la fe, hay que establecer los acuerdos. ¿En qué sí estamos de acuerdo? En que esa definición es bíblica. El problema es la interpretación. ¿Me explico? Afirmamos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿es lo mismo que decir que la fe es ciega? No. Entonces, ¿cómo puedes creer en algo a pesar de que no lo ves? Yo creo que Cristo va a regresar, pero no lo estoy viendo, ¿verdad? ¿Eso es fe? Sí. ¿Pero es lo mismo que fe ciega? No, no es lo mismo que fe ciega. Tenemos que avanzar un poco más. Vamos a Lucas 17:6, Reina Valera 60. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ok, ¿a ti te enseñaron ese versículo alguna vez en tu vida cristiana? Sí, ¿o no? Si tuvieras fe como grano, de hecho hay canciones bien guapachosas cristianas de eso, ¿verdad? Si tuvieras fe, y todos hacían su pasito, como un grano de mostaza. Todos nos sabíamos y bailábamos esa canción, la coreografía de la iglesia. Ok, ¿qué tanta fe necesitas para decirle al sicómoro? El sicómoro es un árbol, ¿verdad? Le dices al sicómoro, desarráncate de la tierra y plántate en el mar. Y Jesús dice que si tuvieras fe tan pequeñita como granos de mostaza, eso sucedería. ¿Alguna vez lo intentaste? Levante su mano el que lo intentó. 1, 2, 3, 4. Yo lo intenté. 5. Los demás nomás se la creyeron. Así nomás. Ah, sí. Ok. ¿Nunca trataste de juntar al menos un poquito de fe para decirle, no un sicómoro, yo tenía un fresno, desarráncate y plántate allá? Nunca me hizo caso. Pero dije, entonces ni siquiera llego al grano de mostaza necesario para que eso se cumpla. No lo estoy inventando, realmente lo intenté, porque yo creía eso mismo, así me enseñaron. Si le dices a ese sicómoro, desarráigate y plántate del mar, te obedecería. Entonces, si yo le dije y no me hace caso, tengo varias conclusiones. Nomás funciona con sicómoros quizás. Yo se lo dije a un fresno. O no tengo fe suficiente. Fíjate bien, si el árbol no se mueve de ahí, hay un problema con mi fe. No logro la estatura de fe necesaria, ¿verdad? Ahora vamos a Marcos 11, 23 al 24, Reina Valera 60 también. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Alguien trató de mover el cerro de la silla? Menos. ¿Qué onda? Dije, si no jala con el árbol, menos con un cerro. Por eso estoy mencionando en este orden los versículos. Fíjate la conclusión a la que llegas. Yo sí traté de mover el cerro de la silla, no funcionó. Ya les dije hace unas semanas que traté de detener un huracán, no funcionó. Ok, ¿por qué no funciona? No es lo que dice aquí, no estamos leyendo que si crees convencido, ¿debería suceder? Entonces, ¿cómo vamos conectando el razonamiento? Se requiere fe tan pequeña como un grano de mostaza para mover un árbol. ¿Cuánto se requiere para mover el cerro de la silla? Pues trato de hacer una proporción, ¿verdad? ¿Cuántos árboles de estos caben en el cerro de la silla? Y pues ahí, pues como unos 80 kilos de granos de mostaza. Más o menos ahí va el tanteo, ¿verdad? Fíjate cómo vas razonando, tratando de darle un sentido a la fe, y tú te estás convirtiendo
en lo que hace que las cosas pasen o no pasen, porque depende de la cantidad de fe que yo pueda generar, ¿verdad? Marcos 9:23, Reina Valera 60. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aquí ya no dijo que es como un granito de mostaza, con que lo creas. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y luego Santiago 1:6, esta es NBI, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, partiendo de esta evidencia bíblica, ¿cómo defines la fe? Creer algo sin dudar a pesar de no tener evidencia, ¿verdad? No puedo dudar, y aunque nunca lo haya visto, debo de creerlo. Por eso, la definición más común de fe de los cristianos es esta: cree algo sin dudar a pesar de no tener evidencia. Es una especie de pensamiento mágico, ¿no? A mí me enseñaron, partiendo de estos versículos, la fe mueve montañas. ¿Estamos de acuerdo o no? No puedes decir que no porque está en la Biblia. ¿La fe mueve montañas? ¿O fue lo que Jesús dijo? Ok, entonces fíjate cómo parece que todo lo que estamos concluyendo es 100% bíblico. Ya te di los versículos, ya te di el razonamiento. No debes de dudar, debes de creerlo, aunque no lo veas. Ok, entonces, ¿qué necesitas para tener fe? Ya te expliqué qué es la fe desde esta perspectiva. Ahora, ¿qué se necesita para tener fe? La decisión de creer, ¿no? La decisión de creer es una decisión tuya y ya. ¿Estás dispuesto a creer que Dios va a hacer algo contigo? Bueno, dale, yo creo. Entonces, ¿qué se requiere para tener fe? ¿El nuevo nacimiento? No, lo único que se requiere es que yo esté dispuesto a creer. ¿Se entiende? Cuando nosotros decimos, se requiere el nuevo nacimiento para tener fe, no tiene sentido a la luz de esta perspectiva. ¿Para qué? Si yo puedo decidir ahorita tener fe para que algo pase, ¿verdad? Por eso es imposible avanzar, es imposible ponernos de acuerdo con alguien que parte de esa definición de fe. Porque a la hora de que hablamos sobre fe, y la fe es la decisión de creer sin dudar, no necesito nacer de nuevo. Cualquier persona lo podría hacer. Cuando vas a un casino, yo nunca he ido a un casino, he visto videos de la gente que está en el casino, he hablado con gente que va a los casinos, no tiene nada de malo que vayas a un casino, lo malo puede ser lo que haces dentro del casino, ¿verdad? Entonces, si vas allá, me han platicado que hay personas ya jubilados gastándose su pensión, ¿verdad? Pues están pensionados, dicen, pues aquí este dinero me sobra, puedo ir a la maquinita. Vi un panorámico hace poco que decía que en ningún lado caen 18 millones de pesos más que ahí, que le des. Pero imagínate, le echo unas moneditas y hago que gire la máquina y me puedo ganar 18 millones. Excelente, pero ¿cuántas personas hay intentándolo? Pues muchas. Entonces, ¿cómo le hago yo para ganarme yo los 18 millones? Y no otro. Y me han platicado varias técnicas. Y no les estoy dando tips para que vayan y traten de aplicarlas. Les estoy contando lo que hacen. Uno, le rascan. ¿Cómo que le rascan? Le rascan a la máquina. Antes de girar, de sus buenas rascadas. En algún punto en particular, digo, sí, tiene que ser ahí en la pantalla. Y si le rasco acá, no, ahí no funciona. Tienes que rascarle acá y luego le das. No funcionó, síguele y síguele y síguele, porque después de ciertas, ¿cómo me dijeron? Después de ciertos intentos, tú ya cargaste de vibra la máquina. ¿Yo a qué te refieres? Sí, porque yo ya tuve ahí mucho deseo, mucha intención, mucha fe. No te debes mover de esa máquina, porque si tú te mueves y se sienta otro, ya lleva toda tu inversión ahí y puede que se lo gane. Ok, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de lograr un objetivo y están tratando de tener un mecanismo que los ayude a cumplir su propósito, ¿verdad? Están dispuestos a creer que algo va a pasar. Creen porque que si le rascan primero, que si le hablan bonito, que si le acumulan buenas vibras, entonces se va a lograr. Y están convencidos. Y cuando hablas dicen,
Alguno me dijo que su abuelo hacía eso y que él aseguraba que funcionaba, porque en algunas ocasiones, siguiendo esa misma rutina, se llevó un buen dinero, no los 18 millones, pero se llevó muy buen dinero. Entonces se vuelven muy agresivos, me dijo, se vuelven muy agresivos los señores cuando están y se mueven por algo y alguien se sienta y dice, no, quítate, esa máquina es mía, ya la estuve trabajando y que no sé qué. Y hay unas reglas internas que no están en el reglamento del establecimiento, pero hay reglas internas de que no puedes ocupar la mesa del señor que ya le invirtió ahí mucho tiempo. Entonces, esto se parece a lo que hacen los cristianos cuando hablan de fe. Porque empiezan a generar esta serie de cosas que los ayuden a confiar. Porque lo que tienen que lograr es generar tanto convencimiento en su mente de que algo va a pasar para que realmente pueda pasar. Y en las iglesias les enseñan que ese mismo deseo, ese mismo convencimiento es necesario para salvarse. Romanos 10, 9 al 10, Reina Valera 60, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Decir y creer. Si lo dices creyendo, te salvas. ¿Qué es primero, la regeneración o la fe? Desde esta perspectiva, yo me salvo si creo. Entonces, primero es la fe y después la regeneración. ¿Se entiende? ¿Cuándo podríamos establecer un acuerdo con ellos de que es al revés? Nunca. Porque bajo esta lógica no tiene sentido que primero nazcas de nuevo y luego tengas fe. Por eso, cuando nosotros afirmamos que el nuevo nacimiento es primero y luego la fe para nosotros es algo totalmente distinto a la fe que dicen ellos. Ese es el asunto medular. Eso es lo que separa las doctrinas. ¿Qué es lo que sucede primero? Ahora, no negamos que aquí dice, hay que confesar y creer. ¿Sí se requiere eso para ser salvo? Decimos, sí. La Biblia dice que es mediante la fe la salvación. Y no te lo puedes guardar como un secreto que no le digas a nadie. Tiene que haber una confesión pública. Pero no nos referimos a lo mismo que ellos. Y ese es el asunto. Cuando alguien me dice, oye, ¿cómo te puedes dar cuenta de que una doctrina está equivocada? Si te demuestran con la Biblia que la doctrina está ahí. Digo, mira, demostrar con la Biblia que algo pasa es muy fácil. Es muy fácil. Yo te puedo demostrar con la Biblia que los Power Rangers estarán en el Apocalipsis. ¿Cómo? Sí, la Biblia habla de 4 jinetes. ¿Y de qué color son? Está el Ranger rojo, el Ranger verde, el Ranger amarillo y el Ranger negro. Ahí están. Los Power Rangers estarán en Apocalipsis. Y te lo demostré bíblicamente. ¿Esa es una demostración bíblica? No. Nada tiene que ver los 4 jinetes y sus colores con los Power Rangers, ¿verdad? Así que el hecho de que yo te diga un versículo que apoya mi idea no es una demostración bíblica. Eso es eisegesis. Eisegesis es tomar un texto para soportar mi idea. Lo que hay que hacer es exégesis. Sacar mi idea de lo que dice el texto. Es lo inverso. Es muy distinto. Entonces, hay que entender que cuando hay doctrinas que afirman cosas y usan la Biblia para tratar de confirmar su doctrina, ahí hay errores muy importantes y a veces muy difíciles de detectar. Si no conoces bien la Escritura, a veces es muy difícil detectar una doctrina errada, porque cuando te la platican, te dan toda la evidencia que parece sustentar lo que ellos dicen, pero hay otros versículos que no te dicen, que contradicen lo que están diciendo. ¿Me explico? Por eso hay que interpretar la Biblia en toda la Biblia. Si tú lees un pasaje y tu conclusión no entra en conflicto con ningún versículo en toda la Biblia, puedes decir tu conclusión es válida. Pero si yo saco una conclusión que al menos un versículo en la Biblia la contradice, tu conclusión está equivocada. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no dice algo y luego se desdice. Tiene que haber consistencia en toda la Escritura si realmente es la palabra de Dios. Y tu conclusión no puede ir en contra de ningún versículo de la Biblia, porque entonces tu conclusión está equivocada. ¿Se entiende?
Estas definiciones de fe, a mí me lo han dicho, yo no lo digo, me dicen, lo dice la Biblia. Y se lo enseñan a muchas personas. Entonces, si yo tengo que creer y confesar para salvarme, yo soy salvo por fe. Primero tengo que tener fe para poder salvarme. No sé si hay alguien entre nosotros que también piensa de esa manera. Y es entendible, porque la información que tienes te lleva a esa conclusión. Pero hay información que se debe de considerar con más detalle. Porque los problemas que yo te menciono con esas definiciones de fe, no nada más la ven ciertos cristianos, también los ateos ven ese problema. Voy a darte 2 citas. Richard Dawkins dice, la fe es la gran escabullida, la gran excusa para evitar la necesidad de pensar y evaluar las diferencias. La fe es creer a pesar o incluso tal vez debido a la falta de evidencias. Fíjate cómo describe la fe Richard Dawkins. Agnóstico, él mismo dice que es agnóstico, no se declara ateo, pero a Richard Dawkins se le conoce como el ateo más famoso del mundo. Y esto es lo que él dijo en uno de sus libros. La fe es creer a pesar de la falta de evidencias. ¿Te suena familiar? Otra cita, lo que me preocupa de la religión es que les enseña a las personas a estar satisfechas con no comprender. Y está diciendo lo mismo que la conclusión a la que llegamos, supuestamente partiendo de la Biblia. No tienes que entender, no tienes que ver, solo debes creer. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Cuando los ateos dicen esto, y alguien lee sus libros, los jóvenes van y dicen, caray, pastor, ¿qué es la fe? Creer a pesar de que no tienes evidencia. Y eso es precisamente lo que dice Richard Dawkins. Y Richard Dawkins dice, por eso, y de hecho estoy de acuerdo con él, que esa definición de fe es un enorme problema. Y nadie debería estar siguiendo a alguien que te enseña eso. Porque te vuelves fácilmente manipulable, fácilmente engañable. Te vuelves presa fácil de cualquiera. Así que, en cuanto a esta postura, yo estoy de acuerdo con los ateos. Esa definición de fe es un serio problema. La buena noticia es que esa no es la definición de fe bíblica. Esta definición de fe que les he estado platicando es una desviación. Aparentemente es bíblica, pero no lo es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre qué creemos. ¿Qué es lo que crees? ¿Realmente viene de la Escritura o no? Porque si partimos de esta definición de fe, la fe de la cual hablamos, la fe que mueve montañas, la fe que si yo pronuncio algo creyéndolo va a hacer que las cosas pasen, ya no requiere a Jesús. Jesús ya no es necesario. Lo único que necesito es estar convencido de algo. Pensamiento mágico. Ya no requiero a Jesús para tener fe. Cualquiera puede tener fe. Incluso los demonios podrían salvarse. Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y lo que te voy a decir es verdad. Una vez conocí a un evangelista que decía que él evangelizaba a los demonios. ¿El evangelio es para los demonios? Pregunto yo. No. Los demonios ya han sido condenados, ¿verdad? No hay esperanza de salvación para ellos. ¿Qué hace que alguien que se identifica como cristiano trate de evangelizar a los demonios? Ahí falta mucho conocimiento bíblico. Pero si partimos de la fe, como ellos la definen, y Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, entonces, ¿qué le falta a los demonios para salvarse? Una decisión. Que decidan recibir a Cristo en su corazón. ¿Me explico? Por eso tienes a personas tratando de evangelizar demonios. Pablo, mira, la Biblia afirma que no somos salvados por fe, sino por gracia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Si la salvación es por gracia, ¿puedes hacer algo para obtenerla? No, porque si no ya no sería gracia, ¿verdad? Si yo te digo, te invito al cine a ver Spider-Man,
y yo te lo pago, es de gracia. Y ya llegando digo, pero tú te pagas las palomitas. A ver, ¿es gracia o no es gracia? No, es un engaño. Te hice pensar que era gracia, pero realmente tienes que pagar con las palomitas, ¿verdad? Fíjate bien, ¿la salvación es por gracia o es por fe? Si es por gracia, no necesitas tener fe para salvarte, ¿verdad? Porque si necesito tener fe para salvarme, ya no es gracia. Es un razonamiento muy sencillo, ¿verdad? Si es por la fe, ya no es gracia. Ahora, vamos a Romanos 3, 22 al 26. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿De qué está hablando aquí? ¿La fe es algo necesario? Sí, pero ¿me salvo por fe? No, me salvo por la fe, o sea, es mediante la fe en Jesús. No puedo quitar a Jesús de la ecuación y dejar solo la fe. No puedo decir, yo nada más creo. No, es fe en Jesús. Esa fe en Jesús es lo que se requiere para ser salvo. ¿Me explico? No solo la fe, no solo que tú creas. Fe en Jesús. Y esto nos empieza a dar el sentido bíblico de la fe. Por lo tanto, la fe que salva no es la que estés convencido sin dudas, aunque no veas, sino que requiere a Jesús. Es mi fe puesta en Jesús, la fe que salva. No puedo quitar a Jesús de la ecuación. No se trata de tener fe, se trata de fe en Jesús. Y hay que explicar a qué me refiero con eso. Porque cuando ellos definen fe, no es necesario a Jesús. Lo que se requiere es creer. Voy a mover el árbol si tengo fe. Voy a mover la montaña si tengo fe. Me va a ir bien en mi negocio si tengo fe. Me van a dar un aumento en el trabajo si tengo fe. ¿Y Jesús dónde quedó? No lo necesitan. Pero la Biblia dice es la fe en Jesús. La salvación se recibe mediante la fe en Jesús. Jesús es una parte indispensable para la salvación, ¿verdad? Entonces vamos a Hebreos 11.1, Reina Valera 60. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, en griego, pistis, se traduce como fe, fidelidad. Diccionario Helps, persuadir, ser persuadido. Proviene del griego peizó, estar convencido de lo que es digno de confianza. Convencido por Dios. Así que fe no es creer. Fe no es creer. Fe es ser persuadido por Dios. Persuadir a alguien es hacerlo cambiar de opinión después de que le diste argumentos y evidencia. ¿Cuántos fueron a ver la película La Odisea? ¿Qué pasó, hermanos? Es una muy buena película. Como las que hace muchos años no hacen. Ok. ¿Quién cree que es una mala película de las que la fueron a ver? Nadie. Todos creen que es una buena película. Ok. Yo sí conozco personas que fueron a ver La Odisea y dicen que no es una buena película. Ok. ¿Cómo lo harías cambiar de opinión? Oye, ¿voy a dar algunos spoilers o no les doy spoilers? Es que miren, ¿hace cuánto salió en el cine? Bueno, me voy a evitar, voy a quitar los spoilers, pero para convencer a alguien de que esa película es buena, tienes que darle argumentos, ¿verdad? No le puedes decir que porque sí, tú créelo, tú crees que es una buena película y ya. No, tú tienes que decirle, mira, chécate esto, cómo se presentó y ahí va a decir, pero cómo se muestra gráficamente esta situación, que está muy difícil decirlo sin spoilers. Mi ejemplo ya no sirve así. Yo puedo hablar de escenas particulares, fíjate el realismo, fíjate cómo esto, y la otra persona dice, bueno, tal vez, fíjate cómo se apega al texto original, y tú puedes darle argumentos y tal vez digas, ¿sabes qué? Desde esa perspectiva, entonces sí es una buena película. ¿Qué hiciste con él? Lo persuadiste.
Él ya tenía una decisión, pero cuando tú le presentas argumentos y evidencia y cambia de opinión, eso se llama persuadir a alguien. Y eso es lo que en griego significa fe, ser persuadido. ¿Cómo persuades a alguien de cambiar de opinión? Argumentos y evidencia. Sin argumentos y evidencia no hay persuasión. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de fe, dice, es pues la fe. Fe es ser convencido, porque me dieron argumentos y evidencia. La fe es cambié de opinión con la evidencia y los argumentos que me dieron. Dice, es la fe la certeza, griego upostasis, soporte, estabilidad, por lo tanto, garantía. Diccionario Helps, estar bajo un acuerdo garantizado. La fe, la certeza en lo que se espera, la espera es la esperanza y la convicción. Fíjate, la convicción de lo que no se ve, convicción en griego se traduce como prueba o evidencia. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Hagamos traducción Hernán Valdés. Cuando dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, se puede traducir así. Es pues la fe ser convencido por Dios. Es como tener mi esperanza garantizada. Es como tener la evidencia de lo que aún no puedo ver. Decir que la fe es ciega es ir en contra de la propia definición. La fe no es ciega, Hernán, pero yo nunca he visto que un sicómoro se desarraigue. Yo nunca he visto que alguien mueva la montaña. ¿Cómo puedo creer que eso es posible? Porque nos falta algo más todavía. Si fe es ser persuadido porque alguien te dio argumentos y evidencia, y hablamos de fe en Cristo, ¿quién me convenció? Es Dios quien me convence. Me da evidencia para que crea en Jesucristo, para que confíe en Él. Por eso, la mejor traducción de la palabra fe no es creer, sino confiar. Confío. ¿Pero por qué confías en alguien? Yo sé que aquí, y sobre todo en México, yo escuché algunas opiniones de extranjeros que vinieron al Mundial, diciendo que aquí la gente es muy confiada, ¿verdad? Algunos de los que vivimos en México quizás nacimos quizás en la zona geográfica equivocada, porque aquí en México la gente está muy dispuesta a hablar, ¿verdad? Muy dispuesta a confiar. Invaden tu espacio personal rapidísimo. Si vieron este caso de un coreano, creo era, que lo querían lanzar los regiomontanos y se enojó muchísimo, se enojó. ¿Por qué? Porque a él no le agrada para nada que invadas su espacio personal, menos que lo agarres de las patas y de los brazos y lo empieces a aventar, ¿verdad? Quizás aquí puede ser algo muy gracioso, muy ameno, ¡ay, qué buen ambiente! Pero para personas de otros países eso es una ofensa gravísima, ¿verdad? Tú vas a otros países y no te saludan en la calle. No te sonríen cuando pasan, no se te acercan, están en el elevador y a veces dices, se hace un silencio incómodo, ¿verdad? Bueno, hay unos que estamos bien cómodos con ese silencio, hay otros que dicen, ay no, está muy incómodo, hay que hablar, se hace mucho calor, ¿verdad? Cosas que nada que ver, pero quieren hablar. Tú en otro país quieres hablar y, ¿qué te pasa? No me hables, ¿quién eres? No te conozco. ¿Se entiende? Aquí en México tú le das confianza a la gente. En otros países, cero confianza a la gente. Cuando yo hablo de la fe como confianza en Dios, dicen los mexicanos, pues yo tengo confianza en cualquiera. Hasta que pierda mi confianza ya no confío en Él. ¿Verdad? Pero yo no me refiero a esa confianza. Porque si hablamos de persuasión, la confianza a la que yo me refiero es de alguien que conoces, que siempre cumple lo que dice. Que siempre hace lo que dijo que iba a hacer, que siempre ha estado ahí. Y cuando te dice, voy a hacer esto, confías en Él, porque tengo evidencia y argumentos que me dicen que es confiable. No hablo de la confianza que le das a un extraño, cuando le dices, ¿cómo estás? Y hablando como si no tuviera intenciones en contra tuya. Asumes que es una persona amistosa, ¿verdad? Y por eso muchos asesinos seriales han tenido mucho éxito, por personas confiadas. Bueno, yo no hablo de esa confianza. El término bíblico es algo que se adquiere por medio de la persuasión. Tengo evidencia, tengo cosas que me hacen confiar en la persona. Y eso es lo que la Escritura enseña sobre la fe. Yo tengo fe en Dios porque Dios me ha mostrado que es confiable.
¿Me explico? Ejemplo bíblico. Tienes una crisis económica, no hay nada para comer, pero Dios ha dicho en su palabra que si alimenta a las aves y viste a las flores, ¿cuánto más a ti? Ok, entonces, no tengo nada para comer el día de mañana, pero Dios ha prometido que me proveerá lo necesario. ¿Puedes dormir confiado o no? Hay gente que nomás falta el dinero y no duerme. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo, hablando de cristianos. Están con la ansiedad, están desesperados. Yo sé por qué. Porque dice, si esto depende de mí y yo no tengo de dónde sacar el dinero, mañana la vamos a pasar muy mal. Y tu cerebro empieza a pensar, ¿de dónde saco dinero? ¿De dónde saco dinero? Y no puedes dormir. Pero si tú tienes fe en Dios, vas a dormir a gusto a pesar de que no hay nada para mañana. ¿Por qué? ¿Porque es pensamiento mágico? No, porque no es la primera vez que me pasa. Dios ya me ha ayudado en muchas situaciones anteriores y en esta también me va a ayudar. Así que me puedo ir a dormir en paz porque tengo fe en Dios, porque Él me ha convencido de que esas noches que no dormí, de nada sirvió no dormir. Él como quiera me proveyó. Y ahora ya lo conozco y yo sé que Él es fiel. Por lo tanto, tengo fe en Él. Confío en que aunque no veo cómo va a salir el dinero, Él es digno de confianza. ¿Se entiende? Sí hay un elemento de algo que no veo, pero no significa que es ciego, sino que dado lo que yo sé de Dios, sé que no me va a abandonar. Confío en Él porque Él me convenció de que realmente está conmigo al final. ¿Me explico? Mira, vi este ejemplo, lo escuché más bien. Imagínate, una persona cae en un pozo, es un pozo tan profundo que no tiene forma de salir. Va pasando arriba un policía y él le dice, hey, ayúdame con algo. Y dice, pues no hay nada, pero déjame, te pido una patrulla, y se va. Pasa un sacerdote católico, así dice la historia, no la estoy inventando. Y le dice, hey, sacerdote, ayúdame, estoy acá abajo. Y sí, mira, voy a orar 3 Padres Nuestros y 10 Aves Marías por ti, para que Dios te ayude, y se va. Y luego pasa un amigo del que cayó, un amigo cercano. Él le dice, hey, no voy a decir un nombre para que nadie se identifique. Hey, no sé, un nombre raro. No se me ocurre ninguno para que no sea alguien aludido. Hey, amigo, ayúdame, estoy acá. Y el amigo se avienta al pozo. Y el que está en el pozo le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Ahora no vamos a salir ni tú ni yo. Y el amigo le dice, no, yo ya estuve aquí. Yo ya sé cómo salir. Te voy a decir cómo. ¿Cuál es la diferencia? La historia no se trata en aventarle una cuerda. Se trata en alguien que dice, yo ya sé cómo. Y te voy a decir paso a paso cómo salir. La confianza que tienes en ese amigo no es que te va a dar algo para ayudarte, es que te va a guiar en el proceso para que puedas salir. Está contigo en el pozo como Jesús vino a este mundo y padeció lo más indescriptible, cosas que tú y yo nunca vamos a padecer. Y Él dijo, estaré contigo todos los días hasta fin del mundo. Por eso el Salmo dice algo muy similar al ejemplo que te di. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no dice, yo te ayudo. Dios está ahí. Y esa confianza que genera, eso es fe. Eso es fe. Esa es la fe bíblica. Confiar en Dios porque te ha persuadido, te ha dado los argumentos y la evidencia. Por eso, aunque eres recién convertido y aunque leas que Dios alimenta a las aves y viste las flores, no te vas a ir bien a gusto sin dinero en la bolsa para el día de mañana, porque no conoces a Dios todavía. No lo conoces todavía. Y es normal tener asuntos que no confío. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde Dios le dice, Jesús le dice a este hombre, oye, este hombre dice, sana a mi hija, ¿verdad? La niña que ya está muerta. Y le dice, créelo, no dudes y vas a ver un milagro. Y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Eso no es contradictorio? No, el problema es nuestra traducción. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es que crees pero tienes incredulidad? Porque están traduciendo mal la fe. La palabra que está diciendo es, yo confío, pero ayúdame en mis dudas. Dudar y la fe no genera conflicto. La fe es confiar y Dios puede ayudarte con tus dudas. Yo confío en que Dios no me va a abandonar, aunque no tengo idea de cómo lo va a hacer.
aunque no veo de dónde voy a sacar el dinero, aunque los doctores me dijeron que yo no me puedo salvar, aunque para esta enfermedad no hay cura, pero Dios ha prometido estar conmigo. Yo tengo fe en Dios por lo que he visto de Dios. ¿Se entiende la diferencia? No es un pensamiento mágico. Yo voy a la rifa de la empresa, yo tengo fe en que me voy a ganar algo. No, eso no es bíblico, porque la fe bíblica requiere a Cristo. Sería bíblica si se te apareciera Jesús y te dijera, te vas a ganar la pantalla plana de 86 pulgadas. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dices, yo creo que me la voy a ganar. Ahí sí es fe bíblica, porque parte de lo que Dios dijo. Y si Jesús te dijo, te ganas la pantalla, tú lo crees, porque Él es confiable. ¿Se entiende? Pero si Él no te dijo nada, y tú dices, tengo fe en que me voy a ganar la pantalla, discúlpame, pero eres un hereje. Porque esa no es la fe de la Escritura. Estás distorsionando la Escritura, convirtiendo la fe en un pensamiento mágico. No, cuando tú dices, tengo fe, parte de lo que Dios ha dicho. Y yo confío en lo que dijo, por eso, aunque no lo veo, sé que va a pasar, pero no en lo que a ti se te pega la gana que quieres que pase. Yo tengo fe en que me va a ir bien en el trabajo. Ah, ¿Dios dijo eso? ¿Dios te dijo que te iba a ir mañana bien en el trabajo? No, pero yo tengo fe. Lo que tú tienes no es fe, discúlpame. Tú tienes pensamiento mágico. Es más confianza en poderes invisibles, ocultos, sin contexto, sin sentido, sin lógica, que piensas que el universo se va a poner de acuerdo para darte lo que tú quieres, como dice el mundo. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es, Dios es confiable, por eso creo en Él. Por lo tanto, la fe no es creer, es confiar. La fe bíblica consiste en confiar en Jesús. Romanos 3, 22 al 26. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo, en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Creen, aquí es la palabra que se debe traducir como confiar. Podemos decir, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que confían. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Fíjate bien, la salvación, mediante la fe, está puesta en Jesús, porque yo confío en Cristo, es que puedo ser salvo. ¿Y qué es lo que confías? Que Él murió en mi lugar, que Él vivió una vida perfecta y su justicia la puso a mi cuenta, que es lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Y eso lo viste? No, no lo vi. Por supuesto que no lo vi, pero Dios me ha demostrado que Él es confiable. Me ha demostrado que Él no miente, me ha demostrado que Él no se contradice. Y por eso creo que eso pasó, aunque no lo he visto. Pero no es que crea a ciegas, tengo la evidencia de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Se entiende la diferencia? Romanos 4:3, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Creyó, en griego, viene de la misma palabra que examinamos, ser persuadido, llegar a confiar. Abraham fue persuadido por Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Es importante entender eso, porque ¿qué es lo que sabemos de Abraham? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham hizo caso, ¿verdad? Son nómadas, no tienen una residencia fija, se acaban los recursos y se mueven a otro lugar. Los animales que tienen comen, se acaban los recursos y se mueven a otro lugar. Para ellos era fundamental poder viajar en grupo, porque hay ladrones, hay muchos peligros, y mientras más sean, más difícil es atacarlos. ¿Y qué es lo que Dios le pide a Abraham? Tú solo, con tu esposa, vete a un lugar que yo te voy a decir. Ni siquiera le dijo a dónde. Y Abraham fue, pero eso no es lo que dice que le contó como justicia. Abraham le hizo caso, pero cuando dice aquí Pablo en la carta a los Romanos, que le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia, está en Génesis 15:6. Vamos a leerlo. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. En hebreo creyó se traduce como confirmar, apoyar, asegurar, firme, confiar, ser fuerte, fortalecerse. Tiene un sentido, una connotación muy similar. No es creer algo, tiene que ver con la evidencia de algo. Entonces,
cuando Dios le dice, Génesis 15, 4 a 6, dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Hasta ahí. Esta conversación es una plática que Dios tiene con Abraham. Abraham ya está prosperado económicamente, ya está enriquecido económicamente. Dios le había dicho dos cosas, que le iba a dar una descendencia numerosa y que iba a ser su nombre grande en la tierra. Ya está parcialmente cumplida el hecho de que Abraham sea un hombre grande en la tierra. Ya estaba enriquecido, pero no tenía hijos. Y cuando Dios le dice esto, Abraham le dice, ok, pero ¿de qué me sirve todo lo que me has dado si quien lo va a heredar es un siervo mío? Porque no tengo hijos. Y Dios le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. ¿Qué está pasando aquí? Abraham le dice, Dios, no me has cumplido lo de darme hijos. Y Abraham ya está muy viejo. Y él dice, esto no va a pasar. Ok, ¿le había creído a Dios? Fíjate bien, ¿le había creído que iba a tener hijos? Sí le había creído, pero ya no le cree. Dice el versículo 5, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Luego dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Qué pasó aquí? Abraham le dice, Señor, sí cumpliste la parte de darme dinero, pero no tengo hijos. Abraham está frustrado, resignado a que eso no va a pasar. Y Dios le dice, no, sal y mira el cielo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham decide confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ya lleva un buen camino recorrido con Dios. Ya trató de vender a su esposa 2 veces. Ya se enriqueció. Es algo que Dios le había dicho que iba a pasar. Aún no pasa lo del hijo, pero Dios le dice, créelo, mira, así como hay estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Y Abraham decide confiar en Dios y esa confianza le es tomada como justicia. Así que no es creer, es confiar. Cuando Dios dice que algo va a pasar y tú le crees porque Él lo dice, eso es fe. Así lo enseña la Escritura. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo. Nadie puede decir que primero tiene fe para salvarse. Es un regalo la salvación. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dice, fíjate bien, Jesús es el autor y consumador de la fe. Mi fe, ¿quién es el autor? ¿Yo? No, el autor es Jesús. ¿Cómo puede ser el autor de mi fe? Porque Él es el que me persuade. Él es el que me hace confiar. Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Aquí es confiar, se les ha concedido confiar en Cristo. No es que yo confié, es que se me concedió, cuando Dios me da la evidencia. Hechos 3:16, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Mi fe viene por medio de Jesús, yo no la generé. Por eso, si entendemos que fe es confiar, el autor de mi fe es quien me hizo confiar, quien me persuadió. Yo no la genero. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Así que ahí está la evidencia bíblica de que la fe que nosotros tenemos no la generamos nosotros. Es Dios quien la generó en nosotros, convenciéndonos, persuadiéndonos de que podemos confiar en Él. Así que por último, respondamos a estos versículos que parecen indicar que la fe es este pensamiento mágico, porque estamos de acuerdo en que la Biblia dice la verdad, pero la interpretación es diferente. ¿Cómo interpretamos Lucas 17:6, Reina Valera 60? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cuál es la interpretación en base a lo que acabamos de estudiar con respecto a la fe? ¿Tienes que creer que el árbol se va a mover para que el árbol se mueva? ¿Sí o no? Sí, si no crees no va a pasar. Ok, entonces, ¿quién quiere salir a encontrar un árbol y decirle con fe que se mueva? Ahí está el problema. No, es que no es así.
sí se requiere que estés totalmente convencido de que el árbol se va a mover. Pero si yo te digo, ve y dile al árbol, y tú vas, ¿eso es fe en Dios o fe en mí? Estarías poniendo tu confianza en mí, no en Dios. Para que tu confianza esté en Dios, Dios tendría que pedírtelo. ¿Me explico? Si Dios te dice, ve y haz esto, y tú confiando vas y lo haces, ¿qué es lo que dice Jesús? Va a suceder. ¿Pero por qué? ¿Porque tú creíste? No, porque Dios te dijo que sucedería y tú creíste en Él. Entonces, ¿mi confianza funciona en el proceso de que pase? No, es Él. Si tú no le crees, no lo vas a hacer. ¿Me explico? Si yo te dijera, te invito a comer un buffet, lo que tú quieras, yo pago, ¿irías o no irías? Depende. ¿Me crees o no me crees? Oye, bueno, Hernán nunca me ha echado mentiras, dice que me va a pichar el buffet, vamos, ok. ¿Qué pasaría si ahí en el buffet digo, bueno, ahora sí, cada quien paga su cuenta, ahí nos vemos? Y tú dices, bueno, pues yo tengo que pagar, resulta que me mintió o entendí mal. Al día siguiente te digo, te invito al buffet, ¿me vas a creer? Y hay algún necio que va a decir, no, a lo mejor ahora sí. Y te la vuelvo a aplicar, va a llegar el punto en que me va a decir, nah, Hernán dice que me invita al buffet, pero eso no significa que él pague. Cada quien va a pagar lo suyo. ¿Me explico? Pero si yo te invito y yo pago, y luego te invito y yo pago, y luego te invito y yo pago, y un día te digo, te veo en el buffet que yo te invito, ¿irías? ¿Por qué? Porque soy confiable. Ahora, si Dios te dice, mueve ese sicómoro, ¿vas a confiar en que el sicómoro se va a mover? Deberías, porque Dios es confiable. ¿Y el sicómoro se va a mover? Sí. ¿Por qué confiaste? No, porque Dios lo dijo. ¿Se entiende la diferencia? Sí afirmamos que si tienes fe como un grano de mostaza, el sicómoro se va a mover. El punto es que la fe requiere que Dios haya dicho que sucedería. Y si Dios dijo que eso sucedería, tú vas y lo haces confiando, va a pasar, no por tu confianza, sino porque Él lo dijo. Siguiente, Marcos 11, 23 al 24, Reina Valera 60. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok. ¿Qué entendemos aquí? Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Ok. ¿Quién quiere ir a decirle al cerro de la silla que se quite de ahí? No, Hernán, no se trata de lo que tú me digas, no se trata de lo que a mí se me ocurra, sino de lo que Dios diga. Y en ningún lado en la Escritura dice que yo vaya y le diga al cerro de la silla que se arranque de ahí. ¿Verdad? La Biblia no lo dice. No es fe en Dios ir y ponerme en el monte de la silla. Monte, yo te ordeno que te arranques. No, eso no es fe. Eso es locura. Pero si la Biblia dice que cuando tú lances la red caerán peces y tú la lanzas, los peces van a caer porque Él lo dijo. Mi fe fue el medio para que eso sucediera, porque si yo no lo creo, no lo hago, ¿verdad? Pero si lo creo y lo hago, va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque Él lo dijo, no por mi fe. Así que es un ejemplo muy similar. Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Claro que sí. Si Dios lo dijo y yo lo creo, es posible. Todo lo que Dios haya dicho y yo lo creo, es posible. No todo lo que tú quieras, ¿verdad? No todo lo que tú quieras, ese es el problema. Santiago 1:6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Santiago está diciendo aquí un versículo antes, ¿te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Y luego dice, pero el que pide con fe debe ser sin dudar. ¿Quieres sabiduría? ¿Tú crees que Dios te la puede dar? Sí, pero ¿cómo? ¿Como a Salomón? ¿Cómo le llegó la sabiduría a Salomón?
La descargó de internet, así. Dios le dijo, ahí va, y le llegó, punto. Salomón era muy joven y tenía mucha sabiduría, eso asombraba a la gente. ¿Por qué? Porque la sabiduría es saber cómo, y saber cómo requiere experiencia. Un hombre joven no puede ser muy sabio si no ha tenido mucha experiencia. ¿Cómo adquirió sabiduría Salomón? Milagrosamente. Tú se la pides, ¿cómo te va a llegar a ti? ¿Pudiera Dios descargártela de la nube? Sí pudiera, claro, Él es soberano. Pero ¿cuál es el medio ordinario para que llegue la sabiduría? Los problemas. Ok, ¿quieres sabiduría? Pídesela a Dios sin dudar. Dice, porque si no vas a estar como agitado por las olas. ¿De qué se refiere? Cuando tú pides sabiduría, ¿qué te va a pasar? Te van a llegar problemas. Y dices, no Señor, creo que no me entendiste bien. Yo no pedí problemas, yo pedí sabiduría. Ok, ¿y cómo te va a llegar la sabiduría? Resolviendo problemas. Ahora, ¿qué pasa si tú no crees que Dios te puede dar sabiduría? Cuando lleguen los problemas, ¿qué va a pasar contigo? Vas a estar agitado por las olas del mar, emproblemado, angustiado, desesperado. Pero si pides sin dudar que te dé sabiduría, en medio del problema no vas a estar angustiado, no vas a estar desesperado, diciendo, Dios me va a enseñar algo. ¿Se entiende? Ese es el concepto de la fe bíblica. Ahora, por último, la oración de fe. Romanos 10, 9 al 10, Reina Valera 60. Si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué se entiende aquí? Que si yo hablo y creo, me salvo. Por eso, los que hicimos una oración de fe, te dicen, esto no es una oración mágica. No se trata de repetir palabras, se trata de que lo creas, para que tenga sentido. Ok, pero si hacemos exégesis del pasaje, vamos a Romanos 10, 3 al 10. Dice, Reina Valera 60, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya en su contexto inmediato, Pablo está citando el Antiguo Testamento. Cuando dice, ¿qué dice? ¿A qué se refiere con qué dice? Pablo no está inventando ese ejemplo. Pablo está partiendo de Deuteronomio 3, 11 al 14. Vamos a Deuteronomio 30, 11 al 14. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿De qué está hablando aquí esto de la boca y el corazón? Fíjate bien, del mandato. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. No digas, está en el cielo. O sea, es algo que solo Dios sabe. ¿Quién bajaría del cielo a decirnos? Ni digas, está en el abismo, un lugar inaccesible. ¿Y quién podría ir allá para traernos esa información? Dice Dios, no, aquí te lo tengo, aquí te lo doy. Moisés te lo enseñó, está escrito en la ley, cerca de ti. No puedes decir, yo no sé, es demasiado complejo saberlo. Dios ya te lo trajo y te lo informó. Pero ojo, no está hablando del Evangelio. Aquí está hablando del mandamiento, la ley. Dios quiere que obedezcan la ley que Él mismo ya les puso ahí. Solamente hazla. No digas que está lejísimos, que es inalcanzable, que es posible. Dios ya te lo llevó a ti. Y Pablo dice, eso que Moisés le dijo al pueblo, es lo mismo que aplica ahora. ¿Cómo puedo saber cómo le hago para salvarme?
¿Quién va a venir del cielo? Dice Pablo, Cristo ya bajó del cielo. ¿Quién lo va a traer del abismo? Cristo ya resucitó entre los muertos. Así que está a tu alcance, cerca de ti, cerca de tu boca, cerca del corazón. Este es el mensaje, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué significa esto? El Evangelio aquí está. ¿Confías en Dios o no? Jesús vino y pagó. Tu deuda ha sido cancelada y su justicia va a ser puesta en tu cuenta. Dios ya no te va a castigar ni tiene ira contra ti. Eso lo hizo Jesús. ¿Confías? Si tú confías, esa es la fe por la cual llega la salvación. Si dices, no, eso está muy extraño, no creo, dame tiempo, son cuentos de abuelas, no estás confiando en lo que Dios hizo. ¿Qué se requiere para que confíes? ¿Qué hace que una persona escuche eso y diga, yo le creo? ¿Por qué le crees? ¿De dónde sale esa confianza ahora? ¿Cómo es que confías en tu enemigo? Porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios. ¿Cómo confiarías? Ese es el punto que nosotros decimos. No puedes confiar en Dios si no has nacido de nuevo. No es creer. No puedes confiar en Dios si eres enemigo de Dios, si todos tus deseos son opuestos a Él, si tú quieres vivir bajo tus propios propósitos, bajo tus propios criterios, bajo tus propias reglas. Tú no puedes confiar en Dios si tú eres un hombre natural. Para confiar en Dios se requiere que Él me persuada, que Él me convierta. Por eso el simple hecho de decir, hay buenas noticias, Él ya pagó, Él vivió la vida que tú nunca vivirías y Él te puede traer paz para con Dios. Y dice, yo creo, ¿qué le pasó? Nació de nuevo. Por eso Él confía. ¿Me explico? Esa es la diferencia de la fe bíblica a la fe no bíblica. La fe no bíblica habla de un pensamiento mágico que cualquiera puede generar cuando quiera. Cada vez que van a jugar los Tigres contra los Rayados hay mucha gente con esa fe, ¿verdad? Pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica requiere que me convenzas. Y una persona que vive en el mundo, que no le importa a Dios, es enemigo de Dios, se esconde de Él, no va a confiar en Dios solo porque sí. ¿Cómo lo va a persuadir? Para persuadirlo, primero nace de nuevo. La mente es regenerada. Ahora veo con claridad y confío en Él. ¿Pero qué evidencia tienes? Esto que acaba de hacer en mí. ¿Me explico? Cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, yo me di cuenta que yo no era el mismo. Confié en Él, pero algo había pasado en mí antes. Esta era la evidencia de que Él era confiable. No es un estado psicológico donde digo, pues yo creo que ya soy cristiano. ¿Dónde está la persuasión ahí? La fe no es una fe ciega. Es una fe que se basa en evidencia. Claro que creo en algo que no veo, porque no he visto que Jesús regrese. No vi ni siquiera cuando vino la primera vez. ¿Cómo voy a creer que viene una segunda vez? Por todo lo que Él ha hecho conmigo y todo lo que me ha enseñado. Él me ha enseñado que Él es digno de confianza. Que yo no puedo confiar en mí mismo porque yo fallo. Le he prometido cosas que no cumplo. Le digo que ya no voy a hacer cosas y las hago. Le digo que ahora sí voy a hacer estas y no las hago. Yo he aprendido en mis casi 30 años de cristiano que yo no soy confiable, pero Él sí. Porque a pesar de que lo he traicionado, a pesar de que me he avergonzado de Él, a pesar de que me he callado cuando debía hablar, Él permanece fiel. Y si Él ha dicho que va a volver, yo le creo. No como pensamiento mágico, sino por lo que Él me ha mostrado que es. Esa es la fe bíblica. Esa fe me lleva a vivir de una manera que ninguna otra persona puede vivir si no la tiene la fe. Ahí es donde somos luz en las tinieblas. Ahí es donde el mundo dice, tú eres diferente. No es que yo me proponga ser diferente.
es que yo estoy convencido de que nunca estoy solo, de que nunca he quedado abandonado. Aunque sea mi culpa, aunque es mi error, yo estoy convencido de que Dios es misericordioso y que nada me pasa si no hay una buena razón para que me pase. Porque eso es lo que dice la palabra. Todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Si yo confío en Dios, es porque Él me ha demostrado que es confiable. Y esa fe es la que llevaba a los cristianos a ser devorado por leones. ¿Qué se requiere para que un cristiano esté de pie, viendo cómo los leones devoran a otros y no corre, no huye, no grita, espera su momento? ¿Qué hace? Confianza en Dios. Confianza en Dios. El pensamiento mágico no te va a llevar a estar firme ante los leones. El pensamiento mágico no te va a hacer descansar en paz, aunque el día siguiente no hay solución para tu problema. Pero confiar en Dios, porque Él te ha persuadido, te da una paz que, como dijo Jesús, sobrepasa todo entendimiento. Porque no depende de ti. Esa es la buena noticia, no depende de mí. Si dependiera de mí, estaría más que ansioso y desesperado. Pero no depende de mí. Ni siquiera depende de si me equivoqué o no. Él está en control y depende de Él. Y esa es la fe bíblica. Esa fe no la puedes tener si no has nacido de nuevo. Esa fe no la puede tener el mundo, porque no conoce a Dios. Pero si tú lo conoces, tu fe es confianza y crece. Porque mientras más tiempo conoces a Dios, más confías en Él. Claro que hay cosas en las que todavía dudamos, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente experiencia con Dios en eso. Pero ese es el punto, que es progresiva la santidad. Vamos creciendo en fe. Pero dejemos en claro, mis hermanos, que cuando hablamos con muchos cristianos y hablan de fe, no estamos hablando de lo mismo. La fe de la que nosotros hablamos es muy diferente al pensamiento mágico de muchos. Por eso hay que empezar de ahí. Mis hermanos, tengamos fe en Dios. ¿Entiendes qué es eso? Él es confiable. Vamos a confiar en que Él va a hacer las cosas. Pero ¿ya encontraste la solución? No la he encontrado. ¿Existe la solución? ¿Quién sabe? Pero confío en Dios, en que Él sí puede hacer las cosas que yo no puedo hacer. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Esta fe, de la cual habla la Escritura, te lleva al arrepentimiento, que está ligado con la conversión. ¿Cómo puedes tú confiar en Dios y no ver tus propios errores? ¿Cómo puedes ver a Dios y no descubrir que eres realmente distinto a Él? El arrepentimiento es una consecuencia lógica de la regeneración. Tengo fe, veo a Dios y me veo a mí. Y me hace consciente de mi pecado. Me hace consciente de mi problema. Por eso, quien conoce a Dios se humilla a sí mismo. Porque ver la luz que resplandece sobre todo hombre, como dice Juan en su Evangelio, y luego verte a ti, por supuesto que hay una enorme diferencia. Nadie que haya visto a Dios se puede jactar sintiéndose superior, porque solo ante el verdadero blanco ves lo amarillo, lo cochino de que eres tú, ¿verdad? Así que la fe es una parte fundamental de la vida cristiana, la clave para poder vivir la vida cristiana. Me dijo una vez alguien que no cree en Dios, que se identifica como ateo, qué fácil. Así es muy fácil lo que tú dices, porque nunca estás solo. Qué fácil, porque siempre está Dios ahí. Exacto, exactamente. Esa es la diferencia. Por eso yo duermo a gusto. Por eso es como si me muriera cuando estoy dormido. Puedo tener muchos problemas, pero cuando me duermo, se me acaba. No sé de mí. No sé si me voy al tercer cielo, ¿dónde ando? Y cuando despierto a veces me acuerdo, pues ¿qué? Ya me acordé de los problemas.
pero no se me va el sueño. Y me dicen, ¿cómo es posible? Mira, es muy sencillo, sé que no depende de mí. Sé que no depende de mí y eso es una enorme ventaja. Por eso los cristianos, aunque no quieran, no pueden esconder que son cristianos. No se puede, porque tu forma de pensar es totalmente diferente, porque tu confianza no está en ti, ni en tus méritos, ni en tu familiar que tiene dinero, ni en las palancas que tengas en la empresa, ni los contactos que tienes en gobierno. Mi asunto es con Dios, y Dios no me traiciona. Por eso confío en Él. ¿Tú confías en Él? Entonces tu vida debe reflejarlo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, ¿qué respondemos a tu palabra? ¿Qué respondemos a la fe bíblica? Sí, Señor, tú nos has persuadido, tú nos has mostrado que tú eres confiable, nos has mostrado que nosotros no somos confiables, que aunque nos proponemos hacer lo bueno, terminamos también haciendo cosas malas, y cuando nos proponemos no hacer lo malo, tristemente terminamos haciéndolo, porque muchas veces es lo que más deseamos. Tú nos has enseñado, Señor, que no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar tampoco completamente en otras personas, pero podemos confiar completamente en ti. No en que tú harás lo que nosotros consideramos que es mejor, sino que tú siempre harás lo que tú consideras que es mejor, Señor. Por eso, cuando oramos, sabemos que nos vas a dar lo que te hemos pedido, si hemos pedido conforme a tu voluntad. Sabemos que si te pedimos conforme lo dice tu palabra, así será, porque tú lo has dicho, no porque yo creo, sino que tú lo has dicho y así lo harás, y yo confío. Ayúdame, Señor, a entender cómo puedo poner cada vez más mi confianza en ti. Ayúdame a ver mi vida desde el enfoque correcto. Cuando tú nos quieres dar sabiduría, nos llenamos de problemas y pensamos que nos has abandonado. Pensamos que te has olvidado de nosotros por los problemas que tenemos. Pero ayúdanos a ver nuestra vida con tus ojos. No es que nos hayas olvidado, es que nos estás enseñando algo. Es que nos estás haciendo aprender. Por eso ayúdame a tener el enfoque correcto, Señor, para no ahogarme en un vaso de agua, para no estar todo ansioso, desesperado, angustiado. Y de nada sirve porque como quiera tu salvación llega, Señor. Como quiera tú tú provees los medios. Tú haces que las cosas pasen, Señor. A veces sí es por medio de nuestro esfuerzo, a veces a pesar de nuestro esfuerzo. Queremos conocerte más, Señor. Queremos entender con toda claridad por qué confío en ti. ¿Qué es lo que has hecho en mi vida que me has hecho confiar en ti? Ayúdame a ver, Señor, cómo me has persuadido, cómo a lo largo de los años, cómo a lo largo de los días, tú me has mostrado que eres fiel. Y por eso he aprendido a confiar en ti. Por eso tengo fe en ti, porque tú has hecho algo en mi vida. Tú te has manifestado a mí, aunque yo no lo he pedido, aunque muchas veces he corrido de ti, tratando de rebelarme, tú me sigues mostrando misericordia. Tú me sigues mostrando tu amor, me sigues haciendo aprender, Señor. Ayúdame a ver todas esas cosas que quizás ya no veo en mi vida, que me he acostumbrado a ver como el mundo ve. Veo un problema y veo la situación como una desventaja. La veo como una oportunidad para quejarme, para decir que esto de seguir a Dios solamente me trae conflictos en lugar de beneficios, porque estoy viendo las cosas como el mundo las ve. Abre mis ojos, Señor, para ver con fe, para entender que si yo puedo confiar en ti, ningún problema que yo esté experimentando ahora me va a destruir, porque tú estás en control, porque todo obra para bien, para aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a tu propósito. Ayúdame a descansar en ti, Señor, confiando en que tú eres quien tiene el control de todas las cosas y que tú has mostrado ser digno de confianza y que por lo tanto, aunque con mis ojos no puedo ver cómo se va a resolver o lo que va a pasar, yo sé que tú eres confiable y que tú lo vas a hacer porque para ti no hay nada imposible, Señor. Harás lo que te parezca mejor y lo que te parezca mejor es lo mejor para mi vida y yo lo acepto porque confío en ti, Señor. Ayúdame a entender con claridad la fe para poder explicársela a otros, Señor, para poder explicársela a aquellos que no te conocen y a aquellos que dicen que te conocen, de manera que juntos podamos crecer en la fe que corresponde a la Biblia y que podamos, Señor, ser luz en las tinieblas, porque la fe nos lleva a actuar de una manera completamente distinta a la que el mundo hace.
Gracias de antemano, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Tú no haces nada en contra de tus atributos. Tú eres perfecto en todos tus caminos, Señor, y mi vida está en tus manos. Ayúdame a confiar en ti, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas si es que las hay. No hay, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya llegó, ¿verdad? Sí, aquí hay una pregunta. Omar dice, buenas tardes, pastor. Mi pregunta va relacionada a qué tanto puede afectar a una persona si su idea de tener fe no es la correcta, ya que la mayoría de las iglesias enseñan que al tener fe tú podrías lograr cualquier cosa que te propongas siempre y cuando tengas la convicción de que verdaderamente sucederá. Pero al ver que no sucede tal y como lo pensabas, puede afectar mucho, incluso hacer que las personas dejen el cristianismo. ¿Y cómo podríamos nosotros ser de ayuda si algún conocido está pasando por una situación así, en donde por tener un mal concepto de la fe está dudando o queriendo rechazar el cristianismo? Bien, mira, número 1, ningún cristiano deja de ser cristiano, ¿verdad? La salvación es segura porque depende de Cristo. La voluntad de mi Padre, dijo Jesús, es que de los que Él me dé, no pierda yo ninguno. Así que, ¿qué pasa con estos que decían ser cristianos, no les funciona lo que le enseñaron y ahora dicen que no son cristianos? Bueno, ellos son el caso que dice la Biblia, que buscan a Dios, pero no aman a Dios. Con sus bocas dicen que lo aman, pero su corazón está lejos. Son esos que buscan a Dios para que Dios les dé lo que solo Él les puede dar. Pero no están buscando a Dios porque necesitan un Salvador. Están buscando a Dios porque necesitan al genio de la lámpara. Entonces, ese es el problema. La fe enseñada de esta manera tiene problemas con los cristianos que sí son cristianos y con las cabras locas. Porque la fe de esta manera trae a muchas cabras locas. Eso es lo que hace que digan, vengo porque tengo problemas en mi matrimonio y me dijeron que Dios los puede arreglar. Vengo porque no me alcanza para pagar los recibos. Vengo porque quiero una vida mejor. Ok, nadie de esos está arrepentido de su pecado. Están diciendo, ¿cómo puedo mejorar mi vida? Y escuchan que le dicen, si creen todo es posible, excelente, de aquí soy. Aquí voy a lograr mis metas. Y cuando tratan de llevarlo a la práctica y ven que no funciona, entonces dicen, ya no soy cristiano. El punto es que nunca lo fueron, porque nunca confiaron en Dios, en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que ellos quieren lograr en su vida. ¿Me explico? ¿Cómo les ayudamos a ellos a que no se vayan? No se trata de evitar que se vayan, se trata de decir, mira, lo que te explicaron con respecto a la fe está mal. Esta es la explicación correcta. ¿Te interesa el cristianismo o no te interesa el cristianismo? ¿Me explico? Una vez una persona me dijo, y creo que se los he comentado, antes de ser cristiano yo tenía mi cartera con muchos billetes todas las semanas. Ahora que soy cristiano no traigo nada en la cartera. A mí me prometieron bendición, a mí me prometieron prosperidad. Esto es una farsa. Si yo le dije, sí, el asunto es que el evangelio no se trata de prosperidad. No hay nada en la Biblia que diga que económicamente te va a ir mejor. Lo que la Biblia dice es que lo más indispensable no te va a faltar. En lo demás, primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. ¿Te interesa? No me interesa. Y dejó de ser cristiano. No era cristiano. Estaba tratando de lograr algo por medio del cristianismo. No pudo y se va. Mejor que se vaya. Que él viva su vida y tal vez así se dé cuenta de que necesita un Salvador. El otro caso, los que sí son cristianos y están sufriendo llenos de dudas. Estos son los que la llevan mal, más mal, porque si son verdaderamente cristianos no se apartan del cristianismo, pero no sé si los has visto, los has conocido. Son personas que solamente van a la iglesia por rutina. Aquí en su mente saben que no ha funcionado y van a la iglesia porque tienen que ir. No aprenden, no les enseñan, pero ahí están.
son ovejas desnutridas, muy desnutridas. No sé si lo viviste, yo lo viví. Vas a la iglesia y es una frustración y es un aburrimiento, no hay comida, pero tú sabes que no debes dejar de ir. Y esa es la situación más difícil. Tú vas buscando, tal vez hoy sí Dios haga algo, tal vez hoy sí pase algo, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y empiezas a aceptar pecado en tu vida que no deberías aceptar. No has dejado de ser cristiano, porque no se puede dejar de ser cristiano, pero tu vida está detenida, no avanzas en santidad. Se siente una frustración tremenda escuchar al que está hablando. No aprendes nada. Esos son los que hay que decirle, mira, esto es lo que dice la palabra. ¿Y qué va a pasar? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No siguen la voz de ningún otro. El asunto es que ellos piensan que han estado escuchando la voz de Dios, pero cuando tú les llevas realmente la voz de Dios de su palabra, ya no vuelven a ser los mismos. Van a escuchar el alimento falso que les dan y van a decir, esto no me sirve, yo quiero más del alimento bíblico. Y eso es lo que hace que muchas personas abandonen la falsa doctrina en la que estaban. Porque luego piensan que nosotros vamos, vente ahí, no estés ahí, tú vente con nosotros. Eso es lo que mucha gente piensa que es árbol plantado. Dicen, tú vas a pescar no al mar, vas a la pecera, a donde ya los atrapamos. Y de ahí pescas para traértelos. No, discúlpame, pero nosotros nunca hemos ido a hacer proselitismo a otra iglesia. Nunca hemos ido a repartir volantes. Salte de ahí, vente con nosotros. Nunca. Nosotros les decimos a otros cristianos lo que hemos aprendido. Y si ellos dicen, ¿sabes qué? Donde estoy está mal, es conclusión de ellos. No porque nosotros le digamos, vente, acá hay más bendición. Vente, acá hay más mover del Espíritu. No. Esto es lo que dice la Biblia. Y cuando la gente escucha la voz de su pastor, que es Jesús, ya no siguen a ningún otro. Fue lo que dijo Jesús que haría. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No vayas, es que estás muy mal, te enseñaron mal, estás pero mal de la cabeza. No, porque él no sabe. A él le enseñaron eso y es todo lo que sabe. Dícele, mira, esto es lo que dice la Escritura, juzga tú. ¿A quién le crees? ¿A lo que te dicen o a lo que dice la Biblia? Y déjalo que decida. La decisión no es nada compleja. Cuando una oveja de Cristo prueba el alimento espiritual, el alimento sólido, ya no va a regresar a la lechita, ni al mugrero que les dan en otras partes. Va a querer regresar a donde está la carnita. ¿Me explico? Y no nada más hay carne en árbol plantado, hay más congregaciones bíblicas. El asunto es que una vez que una oveja oye la voz de su pastor, ya no sigue a ningún otro. Ese es el principio que seguimos. Hay cristianos muy mal enseñados, engañados y hasta se aprovechan de ellos y les sacan dinero y muchas cosas. Sí son ovejas de Cristo, pero están muy desnutridas. Nuestro trabajo es, mira, ahí te va este bistecito. Yo invito, pruébalo y dime qué quieres seguir comiendo. Y la decisión se vuelve muy simple. ¿Me explico? Siguiente, dice Juan, pastor, buenas tardes. ¿Se podría resumir que la fe es ser persuadido por Dios con argumentos y evidencia? Mi duda va a conjugar esa definición, por ejemplo, en el versículo de si tuvieras fe como un grano de mostaza, o cuando Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Esos versículos hacen referencia a una medida de fe. También en Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo conciliar la definición con el uso de la medida? Qué bueno que haces esa pregunta. Mira, cuando le dice a Pedro, ¿qué pasó con tu fe? O hombre de poca fe, si tú analizas el griego es oligopistos, y es en plural. No está diciendo poca fe en singular, está diciendo pocas fe. Oligopistos. ¿Cómo se debe de traducir? La traducción está mal. No es poca en cuanto a medida, es pocas ocasiones de fe. Pocas veces has decidido confiar en Dios, por eso estás así. ¿Me explico? Pongamos este ejemplo. La crisis económica. La primera vez que estás en crisis económica y estás conociendo a Dios,
te vas a angustiar, te vas a preocupar, te van a pasar muchas cosas por la cabeza, vas a decir, no, ¿qué voy a hacer? Ahora sí ya no hay nada que hacer, me voy a morir de hambre, etcétera, etcétera. Llega el día en que Dios te provee y dices, va, bueno, gracias a Dios, Él me salvó. Y piensas que es una excepción. Vuelve a pasar y dices otra vez, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? No es justo, ¿por qué no se lo mandas a aquel? Estás queje y no puede ser. Y Dios te rescata otra vez y dices, bueno, gracias Dios. A la tercera como que empiezas a agarrar la onda. Como que dices, a ver, yo ya pasé por aquí y Dios me ayudó. Entonces empiezas a confiar. ¿Qué pasa si no confías ninguna vez? Te pasa lo que a Pedro. Hombre de pocas ocurrencias de fe. ¿Por qué? Si Pedro vio los milagros de Jesús, él ya había ido a aldeas a sanar enfermos, a echar fuera demonios. ¿Cómo es que no confía en Dios todavía? ¿Me explico? Pocas ocurrencias de fe, pocas ocasiones de fe. Sí, la fe crece, pero ahí no está hablando de fe. Ahí está hablando, ¿por qué no confías en Dios después de todas las cosas que has hecho? Sigues sin confiar, sigues sin confiar, sigues sin confiar. Ahí mereces ser reprendido, porque Dios te ha dado todo lo necesario para que confíes y tú de negligente sigues dudando. Pero la fe crece, si la fe es confianza, por supuesto que crece. Cada vez confío más en Dios. No es lo mismo. Por supuesto que sería imposible tener siempre la misma medida de fe. Porque si no conozco a Dios y me ayuda en algo chiquito y luego me meto en un problemón grande, voy a decir, sí, a lo mejor Dios me ayudó con poquito, pero quién sabe si me va a ayudar ahora. Pero si estoy en un problema muy grande y Dios me saca de ese problema grande y luego me trae uno chiquito, eso es cosa de niños, ¿verdad? Si Dios ya me rescató de acá, ¿cómo no voy a confiar en quién? Crece la fe. Entonces, cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras tan poquita confianza en lo que Dios ha dicho, con eso es suficiente. ¿Me explico? Entonces, sigue siendo consistente la explicación de la fe como esta confianza al ser persuadido. Esa confianza puede crecer, puede crecer. Ahora, poca fe o mucha fe determina si se cumple o no. No, porque si un grano de mostaza es suficiente, el tamaño de tu fe no hace que las cosas pasen. Es Dios quien las hace. El tamaño de tu fe debe corresponder a las experiencias que tú has tenido con Dios. ¿Me explico? Entonces, no es un pensamiento mágico que tiene que ser más fuerte para que hagas cosas mayores. No es, necesito poquito para mover un árbol, necesito como 30 kilos de granos de mostaza para mover el cerro. Eso está mal. Ahí no hay una medida de fe necesaria para hacer el milagro. No. Con que sea tan pequeño como un grano de mostaza, pero yo confío en Dios, es Dios quien lo hace, no por mi fe. ¿Se entiende la diferencia? Siguiente. ¿El término rema es bíblico? Mira, no me sé todo el Nuevo Testamento en griego, así que habría que validar en una concordancia si la palabra existe. Pero creo que están hablando de rema y kairos y todo este tipo de doctrinas que se presentaron hace mucho sobre una palabra de Dios para tu vida, un rema y un kairos, el momento correcto para hacerlo. Me parece que en el griego existen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero hay que examinar la interpretación. Toda palabra de Dios debe ser puesta por obra, ¿verdad? Pero hay doctrinas que lo desvían. Entonces, con respecto a tu pregunta, si el término rema, si es en griego, podría decirte que estoy un 80% convencido de que lo he encontrado en el Nuevo Testamento, pero la verdad no podría decírtelo con toda certeza. Siguiente. Dice, hermoso día, saludos desde Chicago, gracias. Dice, Pastor Hernán, si está escrito, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿cómo puedo entender cuando me lo dice Dios? Entiendo que solo se lo dijo un personaje en la Biblia, ¿sí? La Biblia hace narrativa y normativa. Narrativa nada más describe algo que pasó. Normativa da instrucciones a los cristianos. Ayer estuvimos nosotros en la mesa del Señor y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Es narrativa o normativa? Es normativa, te está diciendo que hagas algo. Cuando Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿es narrativa o normativa? Es narrativa, está describiendo lo que pasó. Así que esa es la clave para distinguir. Si alguien te dice, tú como el carcelero, tú crees y serás salvo toda tu casa,
Eso es un error de interpretación. No, mi hermano, narrativa no es normativa. Porque si no, entonces van a decir, pues David tenía muchas esposas, ¿no? Entonces yo también. No, narrativa no es normativa. ¿Se entiende la diferencia? Siguiente, dice, cuando Jesús se expresó hombre de poca fe, entonces no era una acusación de que esta persona no confió o creyó a Dios, sino más bien que Dios no le estaba dando fe. No. Es una reprensión, porque a pesar de tener muchas situaciones en las que Dios le ha comprobado que es confiable, Pedro decide no confiar. Sí, está regañando a Pedro. Y aparte, Pedro era muy atrabancado, ¿verdad? Luego hacía cosas. Iban a prender a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a otro. Así de atrabancado era, y Jesús lo reprendía públicamente, delante de los demás, ¿verdad? No, a ver, mucha seguridad. Si tú eres que yo vaya, y luego ¿por qué dudas? Todo lo que ha visto, todos los milagros, ¿cómo es que dudas, Pedro? ¿Me explico? Dios ya dio toda la evidencia. Pedro tenía cierto grado de confianza. Ese grado de confianza no corresponde a la evidencia, por eso el regaño. ¿Me explico? Algo similar en la carta a los Hebreos. Dice que debiendo ser ya maestros, aún son como niños. Sí, los cristianos podemos ser muy negligentes. Dios siempre es fiel y siempre nos da la evidencia necesaria para que confiemos, pero nosotros somos los necios. Estamos diciendo, no, sí voy a confiar. Llega la comadre, no, es que está muy mal la crisis y que el gobierno, y se te acabó la fe. No, sí es cierto, todo está mal. Estábamos mejor con no sé quién, dicen. No, así hay que reprenderte, hermano. Hay que reprenderte, hermano. Unas cachetadas santas. ¿Qué es eso? ¿Cómo que el gobierno y que la crisis? ¿Quién está controlando todo lo que sucede en el universo? Dios. ¿Qué tal si nuestra presidente se propone echarnos a perder la vida? ¿Va a poder hacerlo? Va a poder hacerlo con aquellos que Dios le permita. A los que Dios no le permita, no. Ni el mismo Satanás te puede hacer nada si Dios no le da permiso. Así que no te fijes en lo que dijo la comadre, en las mañaneras de la presidente, en las noticias amarillistas. Tu vida no está regulada por el gobierno, ni por los chismes de las vecinas. Tu vida la controla el Señor. Y si teniendo la evidencia estás ahí dudando, si hay que darle unos bibliazos al hermano, a la hermana. A Pedro lo dejó sentir que casi se ahogaba. Porque ¿a poco Jesús no pudo haber dicho, ya Pedro, levántate? Pero andaba, Jesús, me ahogo, sálvame. Bueno, voy y te saco. Ahí está su mal de pena. Anda de necio. Bueno, ¿qué se siente el no confiar en Dios? ¿Qué se siente sentirse solo? Y Jesús va y lo saca, nuevamente lo salva. ¿Por qué dudas? No hay razón. ¿Qué razón tienes para dudar de Dios? Ninguna. Así que, cuando nosotros hemos pasado por experiencias con Dios y aún así nos dejamos llevar por la ansiedad, nos dejamos llevar por la crisis, por la situación económica, estás en pecado. Estás haciéndolo muy mal y mereces ser reprendido, como Pedro, como los apóstoles cuando no podían echar fuera a un endemoniado, no podían sacar al demonio, les dijo delante de todos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Así que sí, la Biblia dice que Dios al que ama, lo disciplina y lo azota. Muchas pasadas de vergüenza son porque Dios te las manda por necio. ¿Me explico? Entonces, aprendamos. Tenemos la evidencia, hagamos el enfoque correcto. Tienes necesario para vivir, Dios ha cumplido su palabra. Y te aseguro que tienes más. ¿Por qué eres malagradecido entonces? ¿Por qué piensas que te abandonó? ¿Por qué piensas que no te va a ayudar? Ahí es donde se requiere la fe. Decir, yo voy a confiar, porque Él es confiable. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, quedaron ahí algunas pendientes. Entonces, terminamos la transmisión. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? ¿Ok? Muy bien. Entonces, a todos los que nos ven desde otras partes, hoy es Día del Señor, hagan buen uso de Él. Despedimos la transmisión y si Dios quiere nos vemos la próxima semana a estudiar la conversión.